El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy estamos juntos con mi esposa Mirna para compartir el tema más glorioso que pudiera existir. Mirna, ¿podrías decirle a nuestra audiencia cuál es el tema que estaremos compartiendo hoy? Sí, la resurrección de Cristo. Y este es el énfasis que deseamos hacer en este tiempo de Semana Santa. Es cierto que debemos meditar en los padecimientos de Cristo, en su vía crucis, la vía dolorosa, su crucifixión, su sepultura, pero queremos hacer este énfasis. La salvación del mundo dependió de que Dios el Padre levantara a su Hijo de entre los muertos. Así es. La tumba está vacía. La tumba de Cristo es nada más un monumento, pero es el testimonio de nuestra salvación gloriosa. Y en Amén. este programa estaremos examinando las pruebas de la veracidad de esa resurrección. Entonces, Mirna, podríamos empezar a hablar acerca de estos temas tan preciosos, este tema tan glorioso. Solo antes quiero decirle a nuestra audiencia que ya tenemos una página de internet que se llama predicascristianas.mx, en donde tú puedes escuchar todos los programas de Eleva tu Visión, así como enlaces a sitios de internet en donde predican siervos amados del Señor. Recuerda, accede, escucha y recomienda predicascristianas.mx. Bueno, hablando de este tema, podríamos pensar en cuál es la pregunta más importante en cuanto al tema de la resurrección. Mira, Mirna, todo cristiano y también todo escéptico, todo incrédulo, debe poder responder esto. ¿Resucitó Cristo de entre los muertos o no? Porque Cristo arriesgó toda su reputación en la resurrección. Sí. Y si esta no sucedió, entonces todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, está abierto a ser cuestionado. Esto es tan decisivo, Mirna, que o es la piedra angular, la piedra sobre la cual está edificada toda la cristiandad, o es su mayor error. Y nosotros como cristianos reconocemos que este es el milagro supremo de la cristiandad. Amén. Es el centro mismo de nuestra fe. Y si nunca ocurrió, entonces la cristiandad se desploma y viene a ser meramente mitología, una leyenda, una historia dicha a voces, pero que no tiene ningún sustento en la realidad. Y de esa cuenta podríamos decir, miles de millones de personas fueron engañadas. Si sí ocurrió, esto le da autenticidad a todo lo que Jesús predicó y realizó. Y los creyentes tenemos certeza del perdón de nuestros pecados y de la garantía de la vida eterna. De la vida eterna. Como lo expresó abiertamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Sí, 1 Corintios 15:14, esto es el centro de lo que estamos viendo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:14? Sí, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. fe. O sea que la resurrección es una de dos cosas: o el milagro más grande y fantástico en la historia de la humanidad, o el más cruel y malvado engaño que haya sido tramado. Sí, sí. Entonces, mira, en este programa, y yo creo que va a ser de tremenda bendición para nuestros oyentes, cristianos y no cristianos, examinaremos diversos ángulos y pruebas de la veracidad de su resurrección. Hechos 1:3 nos dice algo preciosísimo que podría pasar de largo si no le prestamos mucha atención, pero dice que Jesús, hablando acerca de Jesús, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Sí. O sea, estamos hablando de pruebas, ¿no? Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Entonces, al ver las siguientes pruebas que examinaremos hoy, comprobaremos que estas son, en efecto, pruebas indubitables. Y no entraremos, creo que la mayoría de nuestros oyentes han oído acerca del santo sudario, del sudario del Señor Jesús. No entraremos en eso. Creo que hay documentales muy excelentes. Ahí sí que no podríamos compararnos al presentar documentos como esos. Esas documentales muestran que efectivamente ese santo sudario del Señor Jesús es una prueba de su resurrección. Pero lo primero que queremos ver esta noche, la primera prueba, ¿verdad? Sí. es que la tumba está vacía. Amén. La Biblia describe que después de que ejecutores profesionales crucificaron a Jesús, esto yo creo que muy poca gente lo enfatiza. No fueron personas inexpertas, neófitas, las que dijeron, bueno, vamos a colgar a este hombre en una cruz. No, eran ejecutores profesionales. Estos eran hombres que estaban acostumbrados a ejecutar a personas. Era el sistema judicial, por así decir, sí, romano, ¿verdad? Era parte de las consecuencias punitivas para los criminales. Era el castigo para los criminales. Entonces, después de que estos tipos tan crueles lo mataron, lo crucificaron, su cadáver fue colocado en una tumba sólida de piedra. Después, su cuerpo fue cubierto con cerca de 50 kilogramos de especias. Ese era el proceso de embalsamamiento. O sea, lo estaban cubriendo, ungiendo, por decirlo así. No pensemos en el término espiritual ungir. Ungir sencillamente era cubrir con ese aceite. Era para como embalsamarlo o algo así. Sí, ¿no? pero no era el proceso de embalsamamiento como las momias de Guanajuato o de Egipto, no. Sí. Después fue envuelto extensamente en varios lienzos de tela. Y luego, además de esto, de que el cadáver estaba ahí, se colocó una gran piedra con un peso estimado de 2 toneladas. O sea, estamos hablando de aproximadamente 2,000 kilogramos fue colocada esta frente a la entrada de la tumba. Sí, y además, ¿qué podemos ver acerca de los soldados romanos? Era un sistema bien organizado, o sea, no estaba, como dices tú, no fue algo ligero. No, qué bueno que lo mencionas, porque después de la piedra, que ya vimos, era un obstáculo infranqueable, fue asignado un contingente de hasta 16 soldados romanos para cuidar la tumba. Y mira, yo sé que todos en algún momento hemos visto alguna película o hemos visto algún tipo de drama, algún cuadro que intenta ilustrar esta escena y muestra
a uno o dos hombres, todos flacuchos, debiluchos, ahí viendo para todos lados, atemorizados, ¿qué está pasando aquí? Y uno tiene una lanza y uno tiene una espadita y un puñalito pequeño. Pero esto no fue así. Creo que necesitamos entender que estos hombres eran máquinas de pelea. Eran gladiadores entrenados para proteger el área, incluso en contra de un batallón entero si se necesitara. Aún más, Mateo 27 nos dice que además de la guardia romana, pusieron en la piedra un sello oficial que mostraría cualquier manipulación. Claro, sí. O sea, precisamente ese sello era para evitar que alguien estuviera manipulándolo, así como se hace con los envíos en la actualidad, que están en los grandes contenedores y se les pone un marchamo de seguridad. Bueno, los romanos tenían sellos de seguridad para que nadie pudiera meter su mano ahí. Cualquiera que lograra vencer la piedra a los soldados romanos para pasar, habría tenido que romper ese sello y eso habría quedado evidenciado. Estaban violando una ley romana. Bueno, Nadie estaban violando la ley, eso, sí. pero además habría quedado evidente, alguien hizo algo con este sello. Entonces ya no era un milagro, porque ellos solo tenían que decir, a ver, vamos a encontrar huellas dactilares. Yo sé, en aquel tiempo no había huellas dactilares, no se conocía ese sistema de identificación, pero la verdad es que no pudieron demostrar que seres humanos hubieran hecho algo con el cadáver. La tumba, a pesar de todas estas precauciones, piedra, soldados, sello, la tumba estaba vacía ese día de resurrección. Amén. Las primeras personas que llegaron para asomarse no vieron más que los lienzos, como si Jesús se hubiera materializado a través de ellos. Sí, la tumba vacía es un testimonio poderosísimo de la resurrección de Cristo. Y aún así hay críticos y escépticos que intentan dar explicaciones futiles. Sí, esos críticos, esos escépticos, al no poder refutarla, estos burladores sugieren otras posibilidades, pero quiero que examinemos por lo menos dos de ellas. Tal vez hay más, pero esas dos son las que más suenan. Una de ellas dice, quizás los discípulos robaron el cuerpo. Ahora, por eso es que describimos primero cuáles eran las dificultades que habrían tenido que enfrentar. Esto realmente no es una probabilidad. No. Si consideramos que era un grupo de discípulos acobardados, apocados. Ellos realmente se sentían derrotados. Ellos no estaban ahí pensando, tenemos que demostrar que Jesucristo sí era verdadero. No, ellos estaban decepcionados de la vida. Sí. Y la verdad es que habrían tenido que vencer a esos soldados armados. Habrían tenido que empujar esa piedra de 2 toneladas. Habrían tenido que disponer del cadáver y luego inventar un mito sobre su resurrección. Un mito, te recuerdo, por el cual estuvieron dispuestos a poner sus vidas hasta la muerte. No, realmente no suena probable. Claro, no, por un mito, no. Algo No. que no puedes tú comprobar que es verdad, ni tienes la convicción, no vas a dar tu vida por algo así. No, y si ellos lo hubieran hecho, sabrían que no había tales de una resurrección, era mentira. Entonces, tú no vas a poner tu vida por una mentira. Claro. Ya te falló eso. Ahora, otra posibilidad sería que los líderes religiosos, los fariseos, saduceos del Sanedrín y estos, que ellos hubieran dispuesto del cadáver. Pero esta explicación también enfrenta severas dificultades.
si ellos hubieran tenido posesión del cadáver, solo habrían tenido que llevar ese cadáver en una procesión, Sí. los restos del Señor Jesús en una procesión, demostrando en todas las calles de Jerusalén que ahí estaba el que todos decían que era un Mesías. Y con eso habría bastado para descalificar Sí. y truncar la religión cristiana desde sus meros inicios. Cierto. O sea, no podían ellos tener el cadáver. A ellos les habría convenido más, si lo hubieran tenido, mostrar. Miren, aquí está el que ustedes decían. No. Ellos no pudieron mostrar un cadáver porque ese cadáver ya no estaba muerto, ya no era más un cadáver. Sí. Jesús había sido vuelto a la vida otra vez. Amén. Amado oyente, la cristiandad se levanta o se desploma con la tumba vacía. Este es un testigo silente e infalible. Los críticos no le tienen una explicación. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces ¿dónde está el cadáver? Los líderes de todas las demás religiones murieron y permanecen muertos. Sus huesos yacen bajo tierra en total descomposición. Pero este no es el caso del Señor Jesús. Él dijo que resucitaría de los muertos al tercer día y eso fue exactamente lo que Él hizo. La tumba vacía valida esta declaración. Sí, así es exactamente, Mirna, pero hemos de reconocer una cosa. El hecho en sí de la tumba vacía no fue suficiente para los seguidores originales de Jesús. Nosotros lo estamos viendo 2000 años más tarde, pero si pensamos en esos seguidores que conocieron a Jesús, que caminaron con Él, que dedicaron sus vidas a seguirlo, a pesar de que Jesús había predicho que resucitaría el tercer día, queda obvio al estudiar el comportamiento de ellos en la Escritura, que ellos no habían estado esperando que se cumpliera. Ellos no creían que se fuera a cumplir eso que Él había profetizado. Ellos necesitarían más evidencia, algo que quitara toda duda de sus mentes. Y esto, Mirna, nos lleva A los testigos múltiples, sí. Sí, los muchos testigos. Pero te insisto, los muchos testigos. No estamos hablando de 1 o 2. Sí, ni de 12. No. Los primeros cristianos no creyeron que Jesús hubiera resucitado porque ellos todos hubieran visto la tumba vacía. Esos primeros cristianos creyeron porque vieron a Jesús con sus propios ojos. O sea, eran testigos presenciales de la presencia, perdón que lo diga así, de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo. Él físicamente estaba enfrente de ellos. Ellos más bien dijeron: hemos visto a Jesús vivo. Sí. Ellos no dijeron a todo el mundo: hemos visto la tumba vacía. No, hemos visto a Jesús. Sí, la prueba más sobresaliente de que Jesús se levantó de los muertos es que más de 515 testigos lo vieron en 12 ocasiones diferentes. Jesús dio prueba incuestionable de que estaba vivo. Después de resucitar, se le apareció a una mujer en el panteón. Después, ese mismo día, entró a través de una puerta cerrada y habló con sus seguidores amedrentados que estaban en Jerusalén. Esa noche caminó al lado de 2 hombres rumbo a Emaús. Él se les apareció a creyentes y a dudantes, a gente dura de mente y a almas tiernas. Varias personas lo vieron en más de una ocasión, algunos a solas, algunos en grupos grandes, unos de día, otros de noche. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios 15, versículos 4 al 7, dice:
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. De aquí es que sacamos el número de 500, más de 515. Sí. Pero cuando regresemos vamos a dar una breve explicación de cuán importante es este número. En un momento volvemos. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com.
Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y Mirna, mi esposa, y yo estamos examinando este glorioso tema, las pruebas de la veracidad de la resurrección de Cristo. Ya hemos visto la primera, que tiene que ver con la tumba vacía, pero estamos examinando la segunda prueba, los múltiples testigos. Y aquí yo quisiera que lo dijéramos algo así de esta forma. Si hoy hubiera un accidente de carro y no hubiera testigos, los policías tendrían que depender, los tránsitos tendrían que depender de la versión de cada uno de los conductores. Un conductor diría una cosa, el otro conductor diría otra cosa. Como resultado, los tránsitos tendrían la tendencia de culpar mitad y mitad a cada conductor. Pero, si apareciera por ahí un testigo, quien diga que vio todo lo ocurrido y dice lo que uno de los conductores dijo, entonces el tránsito se verá más inclinado a creerle a ese conductor. Y si fueran 3 testigos los que corroboraban, o si fueran 12 testigos. Ahora bien, si fueran 500 testigos los que estaban confirmando la versión de uno de los conductores, ¿qué pasaría? ¿A quién tendría que creerle el oficial de tránsito? Pues, amado oyente, así de fuerte y contundente es la fuerza de la resurrección de Jesús. Más de 500 individuos estuvieron dispuestos a testificar que habían visto al Cristo resucitado. Cuando el cristianismo entró de lleno en la escena, estos testigos todavía estaban vivos y podían ser interpelados, cuestionados, entrevistados. Qué hermoso, qué precioso. De esa cuenta, la iglesia primitiva podía decir: si no nos creen a nosotros, pueden preguntarles a esos 500 que lo vieron a él con sus propios ojos. Miren qué hermoso. Uno de esos testigos fue el apóstol Pedro. Él predicó el primer sermón de la iglesia primitiva. Y después en su predicación, tras resumir lo que los profetas decían de Jesús, Pedro describió los detalles en torno a la muerte de Cristo. Y así nos da su conclusión en Hechos 2:32, diciendo así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren qué hermoso, estaba Pedro ahí acompañado de todos los que habían visto al Señor resucitado y yo me imagino él parado y atrás de él todos estos hermanos, y Pedro les puede decir a todos los que estaban ahí congregados: todos nosotros somos testigos. Es interesante que Pedro predicara este sermón en el corazón mismo de Jerusalén, la misma ciudad en donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. Todos los presentes sabían que la tumba estaba vacía y que Jesús se le había aparecido a centenares de personas. Era algo verificable. Sí, Mirna. Tú estás mencionando lo que Pedro mencionó al principio de su ministerio en Hechos 2. Uh-huh. Ahora yo quiero hacer mención que años después el mismo Pedro escribió una carta que se convirtió en un libro de la Biblia. Y él quería que todos sus lectores supieran que él no había inventado el mito de la resurrección. Él vio a Jesús, él habló con él y hasta comió
un pescado que Asado. fue asado por el mismo Jesús. Cierto, sí. Y Pedro nos dice en 2 Pedro 1, versículo 16, 2 Pedro 1, 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué hermoso. Definitivamente, Mirna, definitivamente, amados oyentes, esta prueba es resonante y contundente. Pero veamos una prueba más. La prueba de las vidas cambiadas. Y así es hasta hoy. Las vidas de aquellos, que se encontraron con el Cristo resucitado, fueron y son totalmente transformadas. La resurrección es reafirmada por las vidas cambiadas de sus seguidores. Mira, algo maravilloso ocurrió que reorientaría radicalmente al grupo original de seguidores. Así es. Después de que Jesús fue muerto, los discípulos se dispersaron y luego se reunieron en un salón cerrado, lo que nosotros conocemos como el aposento alto. Este era el edificio que estaba hasta arriba de un edificio. Perdón, el aposento, la habitación, el salón. Y Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, nos muestra la escena que cambiaría su perspectiva y sus vidas. Quiero que prestemos atención a lo que dice Juan 20, del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mirna, ¿qué te habla este pasaje? Miren qué hermoso que en vez de regañarlos porque no habían estado a su lado cuando los necesitaban O sea, más. lo abandonaron. Sí, era la primera vez que les dirigía la palabra a este grupo, ¿no? Sí, así como grupo, sí. Sí, entonces se les aparece y no les dice, ¿por qué están acobardados? Porque Ay, no los ustedes, regaña, sino endebles, tímidos, les dio vergüenza. Jesús se les aparece y les dice, paz a vosotros. Qué palabras de amor y qué Qué lindo. ternura, porque él mismo les estaba impartiendo la paz. Tal vez cuando estamos bien atemorizados y aparece el Señor en nuestras vidas y nos da paz, cambia nuestro temor, ¿verdad? Esa paz lo sobrecogió y penetró en su propia culpabilidad y sentimientos de fracaso, porque así estaban, y se cambió en gozo. Pedro pasó de ser un cobarde que negó 3 veces a Jesús, y miren, seguramente él lloró amargamente, como dice la Biblia, y se lamentó y se sentía culpable, pero ahora era un hombre sólido, como de piedra, una columna de la iglesia. Bueno, yo te puedo decir, viendo esto, estos eran hombres ordinarios, miedosos, apocados. Así estaban, sí. Pero, ¿qué pasó con ellos? Fueron transformados y fue la organización misionera en esa época más efectiva que el mundo haya conocido. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor Jesús estaba preparando, estaba disponiendo a los que serían sus misioneros, sus predicadores, sus pregoneros, y eran un montón de cobardes. Y es que eso sucede cuando aparece el Señor en tu vida y cambia tu situación, que estás fracasado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que tú quieras correr a proclamarles a todos el mensaje de Cristo? Esa transformación. Pero a ellos, ¿qué los motivó a ir por todos lados a proclamar el mensaje de Cristo resucitado? No fue ni dinero, ni poder, ni fama. Definitivamente ellos habían visto al Cristo resucitado.
Sí, o sea, tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado. Mirna, quiero que les contemos a nuestros oyentes cómo murieron algunos de estos discípulos y veamos si suena como que estaban nada más inventándose la resurrección. Mateo fue muerto en Etiopía. Había llegado hasta Etiopía, ¿se dan cuenta? Marcos fue arrastrado en las calles hasta que murió. Wow. Pedro, Simeón, Andrés y Felipe fueron crucificados. Jacobo fue decapitado. Bartolomé fue azotado. Tomás fue traspasado con lanzas. Santiago el menor fue arrojado del templo y apedreado. Judas fue traspasado con flechas, no el Iscariote. Y Pablo fue hervido en aceite y decapitado. Lo único que pudo haber cambiado sus vidas tan dramáticamente fue la resurrección de Cristo. Amén. Cada uno de estos seguidores pudiera haber conservado su vida si tan solo hubiera hecho una sola declaración ante sus acusadores. Él está muerto. Solo eso tenían que decir. Él está muerto. Pero no podían. Pero se rehusaron porque ellos sabían a ciencia cierta, con sus propios ojos, en el caso de Tomás, con sus propias manos. Sí. Él sabía que Jesús estaba vivo. Sí, como decíamos, el Cristo resucitado no solo impactó a este grupo de individuos, su poder también ha transformado gente desde la tercera década del siglo I hasta hoy. Este es el testimonio de miles de millones de personas de toda raza, tribu, lengua y nacionalidad en todo el mundo. A pesar de los diversos trasfondos intelectuales y sociales, los creyentes están unidos en su convicción de que Jesucristo está vivo. Amén. Jesucristo está vivo. Ahora, Mirna, para terminar, después de examinar la resurrección de Cristo a través de estas tres pruebas imbatibles, en algún corazón podría surgir la pregunta, ¿y a mí personalmente en qué me afecta la resurrección? Es solo un dato histórico. ¿Hará alguna diferencia? Pues yo quiero decirte, amado oyente, que la resurrección sí te atañe, sí te afecta, sí tiene que ver directamente contigo. Porque para empezar, la evidencia de la resurrección despeja toda duda sobre el poder del Evangelio. Amén. Como dijimos al principio, si no hubiera habido resurrección, entonces todo lo que Jesús dijo, todo lo que hizo, perdía todo su valor e importancia. Pero como sí existió la resurrección, esto le da validez a todo lo que Jesús dijo, todo lo que Él hizo, el poder del Evangelio. Sí, también la resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús y con eso es quitado el pecado del mundo. Tú y yo ya tenemos un Salvador. Sí, muy bien dicho, Mirna, porque por la misma razón. Él había dicho que la salvación consistiría de este paso y este paso. La resurrección consistió, o lo que vino a hacer fue validar los pasos de la salvación para toda la humanidad. Y un tercer punto. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para ti y para mí, para transformarnos y hacer de nosotros testigos eficaces del Evangelio del Cristo vivo. Amén. Ahora, amado oyente, ¿qué será de ti cuando mueras? Debido a lo que Jesús hizo, ya sabemos que hay vida después de la muerte. Porque Jesús vive, la muerte no tiene la última palabra. Pero cuando regresemos, vamos a
escuchar un poco más acerca de esto. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión, ya en el tramo final de este programa en donde estamos viendo la resurrección del Señor Jesús
y cómo este es el mensaje más glorioso en las Escrituras. Pero estábamos hablando acerca de cómo nos afecta a nosotros individualmente. ¿Qué tiene que ver con nosotros personalmente? Y quiero comenzar diciéndoles que uno de los himnos más conocidos del siglo XX es Porque Él vive. Este fue compuesto por una pareja de hermanos llamados Bill y Gloria Gaither. Ellos compusieron muchos himnos. Ella normalmente componía la letra y él ponía la música. Y los himnos que yo creo que para nosotros son más conocidos es aquel que dice Cristo, Cristo, Cristo. Hay algo en cuanto a ese nombre. Y otro muy famoso también es Me ha tocado, sí, me ha tocado. Pero Porque Él vive tiene un trasfondo muy, muy personal y significativo para Gloria. Quiero leerles la letra de las primeras 2 estrofas y quiero después que escuchemos juntos cuál es el trasfondo de este himno. Dios envió a su Hijo. Estamos oyéndolo en el fondo. Lo llamaron Jesús. Él vino para amar, sanar y perdonar. Él vivió y murió para comprar mi perdón. Allí está la tumba vacía para comprobar que mi Salvador vive. Porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todo temor desapareció. Porque yo sé que Él sostiene el futuro, vale la pena vivir la vida, solo porque Él vive. Cuán dulce sostener un bebé recién nacido y sentir la satisfacción y gozo que trae. Pero mayor aún es la calmada certeza que este niño puede encarar los días inciertos solo porque Cristo vive. El himno está basado en Juan capítulo 14 y verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oigamos cuál fue el testimonio de la hermana Gloria Gaither para este himno y la inspiración que Dios le dio. En medio del alboroto de la década de los 60, esperaba a mi tercer bebé. Las drogas habían permeado la cultura mundial y el mundo secular proclamaba a gritos que Dios estaba muerto. Las instituciones decían que la población crecía desmedidamente. Bill estaba muy enfermo y desanimado, habiendo padecido mononucleosis. Estaba cerca el año nuevo y yo estaba sola en nuestra sala pensando en el mundo, en nuestra nación, en nuestra familia desanimada y que estaba por nacer nuestro tercer hijo. Y pensé, ¿cómo podemos atrevernos a traer un bebé a un mundo como este? Es tan malo, con influencias fuera de nuestro control. ¿Qué será de nuestro niño? Cuando de repente fui liberada de todo temor. Un amigo nuestro había orado y la fuerza del Espíritu Santo llegó a nuestro auxilio. La presencia de Dios envolvió mi vida y me dio esta seguridad. Yo sabía que podía tener este bebé y enfrentar el mundo con confianza y optimismo. La resurrección de Cristo se afirmó en nuestras vidas una vez más. En julio de 1970 nació nuestro bebé Benjamín. Inspirada por el milagro de su nacimiento, porque Él vive, fluyó de nuestros corazones agradecidos.
Gracias, Gloria. Perdón. Gracias, Mirna, por leer esto. Ahora, para terminar nuestro programa, solo quiero que veamos rápida y brevemente qué significó, qué significado, qué profundidad hay en el hecho de que Jesús resucitara. Mateo capítulo 12 y verso 40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Al morir, Jesús fue al corazón de la tierra, en otras palabras, al infierno. Esto es lo que la Biblia llama Seol en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento los llama Hades. El Salmo 86 y versículo 13, Salmo 86, 13, nos dice: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hay otros versículos que también mencionan esto, como el Salmo 88. Pero al leer lo que Jonás mismo experimentó cuando se encontraba en el vientre del pez, podemos entender algo de lo que Cristo sufrió por nosotros. O sea que Dios hizo que Jonás fuera una figura de lo que Cristo experimentaría posteriormente. Dice Jonás capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. Esto da a entender que todos los juicios de Dios cayeron sobre Jesús cuando descendió al infierno. Sigue diciendo el versículo 4 de Jonás 2. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. El alga es una planta viva de las profundidades del mar. Nos habla simbológicamente de los demonios y seres que Cristo encontró en el Seol, en el infierno. En otras palabras, Cristo murió espiritualmente. Aunque nosotros como humanos tratemos de imaginar el tormento, la tortura, el dolor que Él pasó, somos incapaces de entenderlo. Para nosotros tal vez no represente mucho debido a nuestra naturaleza contaminada y vil. Pero el Hijo de Dios, santo, puro, amador de la justicia, de la pureza, fue a ese lugar donde los demonios se enredaron alrededor de su cabeza como algas, atormentando sus pensamientos, burlándose de él, acusándolo, riéndose, escarneciéndolo. Como dice el verso: la tierra echó sus cerrojos sobre él. Seguramente Satanás gritó: cierren las puertas con doble llave para que nunca más ascienda a su trono. Hemos triunfado porque el Hijo de Dios está bajo nuestro control. Démosle lo que merece de nuestra parte. Y entonces toda la furia del infierno fue dirigida hacia Cristo. Él tuvo que pasar 3 días con esos seres inmundos, contaminados, viles y sucios, y de la peor clase que haya. Pero miren lo que dice Jonás capítulo 2, versos 6 y 10. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Podemos imaginar lo que sucedió al cumplirse el plazo fijado por Dios. De pronto, por los pasillos del infierno, tronó, resonó una voz de los cielos que decía: ¡basta ya! El precio ha sido pagado. El castigo ha sido sufrido. El pecado ha sido castigado. Hijo mío, ven fuera. Ya es tiempo para reinar. Esa palabra que sacudió las puertas del infierno también le dio a Cristo ánimo, gracia y poder para hacer la voluntad de Dios. Él salió libre y victorioso de la cárcel en la que se encontraba. Y ahora, gracias a esa resurrección,
Él es el Rey eterno y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, como dice Filipenses 2. Amado oyente, nuestra esperanza es que en esta noche, al haber escuchado estas verdades de la veracidad, de la profundidad de la resurrección de Cristo, después de que tú pases por esta Semana Santa de descansos, de meditación tal vez, pero que en tu corazón pueda estar esa certeza: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.